Cordial saludo, apreciados estudiantes del curso Inferencia Estadística. En este videoclip voy a explicar cómo aplicar el tipo de muestreo y extraer la muestra con la cual debemos hacer las estimaciones en la próxima actividad. Para ello voy a utilizar la misma plantilla con que hemos venido trabajando y ahora me voy a dirigir a la hoja tipo de muestreo. En esta hoja tipo de muestreo vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que yo elegí estudiante 4. Entonces, si yo elegí estudiante 4, yo me debo dirigir en esta hoja a el espacio del estudiante 4. Ahí está. Pueden observar que dice muestreo sistemático estudiante 4. Lo primero que debo hacer es escribir mi nombre. Ahí está escrito mi nombre, ya me identifiqué. Ahora deben leer esta información para que puedan proceder, que la leerán con más detalle. Y vamos a rellenar los valores que me pide la plantilla. Como pueden ver, me dice tamaño de la población. Si yo quiero saber qué debo hacer, aquí yo coloco el cursor y me dice digite el tamaño de la población. Ya sabemos que el tamaño de nuestra población fue 8030. Ahora me pide el tamaño de la muestra. Ya ese tamaño de la muestra fue calculado en la actividad anterior. Supongamos que por cualquier razón el tamaño de muestra que me dio fue de 396. Eso es un número cualquiera. Cada quien tiene que calcular sus tamaños. Yo coloco 396, enter, y él automáticamente me calcula el valor de K, me calcula un inicio aleatorio, me genera una secuencia de 396 datos para la variable cuantitativa y para la variable cualitativa o categórica. Todo eso lo hizo automáticamente. ¿Qué toca hacer ahora? El inicio aleatorio es un número aleatorio, es decir, cada vez que usted haga un movimiento en la plantilla de Excel, ese número va a cambiar. Por eso es importante que ese primer número que le aparezca sea copiado donde dice inicio fijado, aquí en la casilla amarilla. Entonces yo ahí voy a copiar el número 8. Y listo, miren que ese número 8 que había antes ahora se convirtió en 3, pero como ya yo lo copié, ya quedó fijado en 8. ¿Qué significa eso? Significa que la primera observación que yo voy a elegir es la octava. Pero como el valor de K me dio 20, que es el paso, entonces quiere decir que yo voy a elegir primero la octava y luego voy a seguir eligiendo cada 20 datos. Entonces tengo que mi primera observación fue la octava, la siguiente es la número 28, la que sigue es 20 más, número 48. ¿Dónde está haciendo eso Excel? Lo que está haciendo es irse a la población y según la variable que yo elija, él va a hacer eso. Va a venir acá y, por ejemplo, supongamos que mi variable es precipitación, entonces me va a elegir como primer dato el que se encuentra en la observación 8, es decir, este sería mi primer dato, 24.7. El siguiente dato que va a elegir es el dato número 28, es decir, que Excel va a bajar hasta el 28 y aquí en 28 él me va a elegir ahora este dato y sucesivamente lo va a hacer cada 20 datos. Eso es lo que significa un muestreo sistemático. Regreso a tipo de muestreo. ¿Cómo hago para que Excel haga eso? En el cuadro amarillo dice seleccione la variable cuantitativa que corresponde con su número de estudiantes. Supongamos que mi variable cuantitativa fue qué sé yo, temperatura. Entonces yo llego aquí, selecciono temperatura y él me hace la escogencia del dato 8 de temperatura, el dato 28 de temperatura, el dato 48 de temperatura y sucesivamente va a seguir seleccionando hasta que complete 396 datos porque ese es el tamaño de mi muestra. Obsérvenlo. Él sigue escogiendo hasta que completó 396 datos. Bien, hago la misma operación con la variable cualitativa o categórica. Digito el tamaño de la población, digito el tamaño de la muestra para variable categórico que no necesariamente es igual al anterior porque este es para la variable cuantitativa. Supongamos que el tamaño de muestra para la variable categórica me dio 197. Yo digito 197. Enter y él me calcula K y me calcula el inicio aleatorio. ¿Qué debo hacer? Lo mismo que antes. Fijo el inicio aleatorio porque ese número va a cambiar, así que escribo aquí el 16 y listo. Al escribir el 16, ya Excel automáticamente está eligiendo la observación 16 y como el paso K es igual a 40, lo que va a hacer es que el siguiente dato lo va a seleccionar sumando 40. Entonces tengo el dato 16
el dato 56, el dato 96 y sucesivamente sigue sumando 40, 40, 40 hasta que complete la muestra. La muestra es de 197, entonces yo debo verificar que me está seleccionando 197 datos. Observen, 197 datos son los que me estaría seleccionando. Ahora bien, para que me seleccione los datos, ¿qué debo hacer? Elegir la variable. En el recuadro amarillo voy al desplegable y elijo la variable. Supongamos que la variable que tengo yo asignada es tipo de estación. Entonces, tipo de estación, y ya me eligió todos los tipos de estación hasta completar los 197. Con esto que he explicado, ya hemos elegido una muestra aleatoria sistemática para la variable cuantitativa, que en este caso tomé como ejemplo temperatura, y una muestra de tamaño 396, y para la variable cualitativa o categórica tipo de estación con una muestra de tamaño 197. Ya tengo las dos muestras. Espero que haya sido explícito. En un próximo clip explicaré el paso a seguir.